Hola Fer. Hola Jerry, llegué. Llegaste, llegaste. Todo, todo, Bienvenido. todo mérito de Leandro, que no sé dónde está, no sé ni dar vuelta la cosa, para algún lado, para Ahí, acá. para ese lado. ¿Qué Es que haces, yo Lean? lo reto como mi papá me retaba cuando tenía que enseñarme cómo prender la T de colores. Patético. Bueno, ¿cómo va, Fer? Bien, che, bien, muy bien, Jerry, bien, bien, por suerte bien. Qué bueno, bueno, bienvenidos a todas y todos. Como saben, este es el encuentro semanal que tenemos con Fernando Pollack para darnos esa dosis semanal de información que necesitamos para entender en dónde estamos parados con la pandemia, qué podemos hacer para cuidarnos cada uno de nosotros y entre todos. Un poco la idea de este encuentro semanal es que las noticias de todos los días son demasiadas y quizás no hay tantas noticias tan frecuentemente, entonces Fer nos ofreció y obviamente aceptamos con mucho gusto esta idea de hacer una vez por semana un repaso de qué está pasando, de cuáles son las novedades, de qué es lo que puede llegar a pasar hacia adelante y qué podemos hacer para estar mejor preparados para lo que se viene. Y bueno, el sábado pasado no lo hicimos, tuvimos temas logísticos, por lo cual tuvimos que cancelar, y aquí estamos nuevamente con Fer después de 2 semanas. Y Fer, pasaron unas cuantas cosas, obviamente, en estas 2 semanas. En Argentina, acá tengo mis números, pasamos de tener 18 muertos a 83, lo último que chequeé. Y viene una vez por semana, más o menos en las últimas 2 semanas, duplicándose el número de muertos. Sigue exponencial en ese sentido, porque se duplica cada misma cantidad de tiempo. Obviamente Estados Unidos explotó, ya superó a Italia como país con más cantidad de muertos. Obviamente también tiene más población, con la cual la cantidad de muertos per cápita todavía es más baja que en Italia, pero sigue subiendo muchísimo. Desastre total en Nueva York y en algunos lugares más. Italia y España, que cuando hablamos la vez pasada, estamos a la expectativa de cuándo iba a empezar a bajar la curva de gente que muere. Todavía no parece estar sucediendo de manera muy dramática. Hay momentitos que sí, pero después vuelve a subir un poco más. Y otros países que están empezando a ver la curva subir. Nosotros estamos todavía ahí entre los países que tienen menos impactos, con medidas muy fuertes que estamos tomando de aislamiento social, pero sabiendo que el tsunami se viene y que tenemos que estar muy atentos y no bajar la guardia para que esto no colapse el sistema de salud. Esa es mi visión, como siempre empiezo con una cosa muy cortita así de total espectador de esto y no de experto. Y entonces la pregunta que te hago a vos es, Fer, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué tenemos que hacer? A ver, vamos por partes, como Jack el Destripador. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, fenómeno. Yo soy un poquito más optimista en ciertos sentidos de lo que vos estabas diciendo. Yo creo que sí, Italia y España están bajando. Lo que pasa es que las bajadas biológicas no son las bajadas matemáticas. Si vos viniendo de la física y yo viniendo de la biología, por ahí lo esperamos diferente, ¿no? Las bajadas biológicas son el serrucho. Las bajadas de las curvas biológicas rara vez en los sistemas complejos como es una población con miles de influencias. Hay que entender que, por ejemplo, la única bajada que yo realmente miro es la bajada de muertes, ¿no? Y hay que entender que hay gente que vive 11 días y se muere el día 12 y otra muere el día 10 pero se contagió el mismo día y la fecha que se usa es la fecha de muerte. Y hay gente que no se sabe bien de qué se murió y atribuir una causa de muerte es muy difícil. Entonces, es medio como como una especie de señal que hay que mirar. A mí me hace acordar mucho al impresionismo, ¿no? Yo siempre digo que la epidemiología es impresionismo, que quien pretenda que la epidemiología sea renacentismo está esperando algo que nunca va a ocurrir. ¿Qué quiero decir con eso? La epidemiología es la luz sobre lo que está pasando en ese mismo momento, en un lugar, en ese instante. Entonces, se ve un poquito como que uno no puede pedir las líneas exactas, es todo lo que incomodaba a los pintores clásicos franceses antes del impresionismo, y entonces uno se tiene que distanciar y decir, bueno, si uno mira desde lejos la curva de España, si uno mira desde lejos la curva de Italia, ciertamente tiene que decir que van hacia abajo. La de España mucho más hoy que la de Italia un poco más erráticamente.
pero en un contexto de muchísimo desastre, de muchísimos problemas, de una verdadera catástrofe en el norte de Italia y de mucho miedo en España, yo diría que en total la tendencia, si esta palabra tan usada por los políticos, la tendencia es hacia la mejora en ambos países y que va a demorar, pero que no hay nada hoy, por lo menos, si estamos a 11 de abril, y hay que decirlo porque esto cambia muchas veces, que indique que las cosas van en el sentido contrario. Yo creo que las cosas van en el sentido correcto, con muchísimas víctimas, con muchísimas cosas muy feas, pero verdaderamente en un camino que al final va a terminar viendo a Italia y España, probablemente cuando nos reunamos para el 11 de mayo, en un número bastante más bajo del que estamos hablando ahora. Y hay que tener paciencia. Cuando inicialmente nosotros esperábamos una bajada más rápida, yo me equivoqué. Yo pensé que la bajada iba a ser más directa, la pensé mucho más matemáticamente, y evidentemente no tuve en cuenta todas estas irregularidades que tiene que un hospital te mantenga vivo un tipo 12 días y otro te lo mantenga 8 días, que se mueran de repente 5 personas y se les asigne el diagnóstico de coronavirus el mismo día, entonces te suban los números. Pero si vos hicieras una estadística, ¿no, Jerry? Y tomaras la población de Italia, que son 60 millones de personas, y dijeras que hoy se murieron 616 y ayer se murieron 592, no tendrías ninguna manera de decir que la mortalidad subió. Eso vos y yo lo sabemos muy bien. Por lo tanto, yo creo que Italia está haciendo un lento descenso. Podemos especular miles de cosas de por qué está sucediendo, porque metieron mucha gente infectada dentro de las casas porque cerraron las puertas muy tarde, entonces se infectaron muchos familiares y eso no contribuyó. Muchos de esos familiares eran personas mayores, porque la gente que circula por la calle es gente de edad mediana, entonces aumentó la mortalidad. Porque si no lo hubieran hecho, probablemente se hubiera generado un desastre muchísimo mayor, pero era una sábana corta, donde de alguna manera había que hacerlo. Porque los italianos por ahí no cumplen la cuarentena con la misma intensidad que la cumplen otros países, porque yo estaba viendo el video que se hizo tan... Apareció alguien en la línea, de este alcalde siciliano que está a los gritos pidiéndole a la gente que se guarde, en el contexto de una situación que es difícil de entender, ¿no? ¿Cómo no se va a guardar la gente en el horror que están viviendo? Entonces, creo que un poquito de todo eso contribuye a hacer que la curva sea más lenta de lo esperado, pero yo no soy pesimista en la dirección que está tomando hoy la curva de Italia y España. Es posible que mañana se pase otra cosa, pero es posible que mañana pase otra cosa porque mañana también por ahí bajan los marcianos. Entonces, a mí me parece que yo estoy obligado a decir eso, pero desde un punto de vista racional, hoy, viendo la curva, yo creo que lentamente esos países van para mejor y no para peor. Eso sería lo primero que te diría. En la Argentina, yo creo que hasta ahora, a pesar de lo triste que es que se mueran 80 personas de coronavirus, que sin ninguna duda nadie quita el dolor a las familias, nosotros nos podríamos sentar todos los días del año, agarrar la página de avisos fúnebres de La Nación, que es el diario, digamos, que tiene los avisos fúnebres clásicos en Buenos Aires, en la Argentina, y lamentarnos por cada uno de los muertos, y eso es así. Pero desde un punto de vista más retirado, más poblacional, hay que decir que 80 muertos para lo que es esto, comparado con lo que estamos viendo en otros lugares del mundo, es un número muy bajo, y la Argentina ha cumplido evidentemente bastante bien con las premisas, en parte porque la decisión de establecer la cuarentena fue muy temprana, entonces a las casas entraron un montón de personas que estaban sanas, y eso hizo que no se disemine tanto. ¿Cómo sigue la película, Fer? ¿Cómo va a avanzar esto? Mira, Jerry, yo hoy vine con una idea en la cabeza que vos y yo charlamos bastante, que yo quería transmitirle a la gente, que a mí me parece muy importante. Porque yo A ver, antes no... espera, Fer, antes de que lo hagas, por un ratito ahora voy a apagar los comentarios, así los comentarios no te tapan a vos la cara, porque es importante lo que va a decir Fer ahora, y quiero que lo escuchemos con toda nuestra atención. Ahí está. Después los vuelvo a abrir de nuevo. Si quieren ir poniendo preguntas para Fer, háganlo con el signo de pregunta que hay abajo, que eso no molesta la visual. Contemos, Fer, dale. Tenemos como 700 personas, por lo menos que yo veo ahí, y yo me juego la cabeza
que muchas de esas personas tuvieron un par de días de tos, tuvieron un día de debilidad, en algún momento se sintieron un poco mal o caídos. Puede haber personas que sintieron que habían perdido un poco el olfato, que tuvieron febrícula, un poquito de fiebre, un par de días, carraspera. Bueno, a ver, lo que yo estoy tratando de decir es que ese es el coronavirus. Que el coronavirus no es el coronavirus de las muertes espantosas que se ven en las filmaciones con los cajones en las fosas comunes en Nueva York. Ese es, para aquellos que entiendan, y después buscamos una manera con Jerry, que esto lo hace mejor que yo, de explicarlo, la segunda desviación estándar del coronavirus. Esto es, en una curva de Gauss, que es así, la puntita del coronavirus es lo que estamos viendo en televisión. Los casos más severos de los severos, lo peor de lo peor. Pero yo estoy recibiendo llamados y llamados y llamados de gente que está desesperada porque lleva 48 horas de fiebre y está pensando que dentro de 3 o 4 días se va a morir. Y la verdad es que la gente en general, y en particular muchas de la audiencia de este Instagram que tenemos ahora en marcha, que debe ser gente joven, porque yo creo que estoy medio al borde de los que manejan Instagram, que mi hijo me ayuda con Instagram, no se mueren normalmente de coronavirus. No se mueren ni siquiera 9.990 y pico de 10.000. Piensen una cosa, vamos a hacer un razonamiento breve a ver si lo podemos hacer todos juntos. Nosotros sabemos que más o menos hoy, tomamos las cifras alemanas que son mucho mejores que otras, alrededor de una persona cada 1.000 de los que se infectan muere de coronavirus. Vamos a suponer que ese número sea verdad. Es probable que ese número sea conservador y haya más infectados por muerto, pero pensemos 1 en 1.000. Y pensemos que si uno habla, por ejemplo, de la franja etaria de Jerry y yo, que tenemos entre 20 y 30 años, los dos, bueno, entre 50 y 60, la mortalidad es alrededor del 1% de los muertos, es decir, de cada 100 muertos, un muerto tiene entre 50 y 60, 1 o 2. Todos los demás, según las cifras italianas, son mayores de esa edad. Entonces, si para juntar un muerto de nuestra edad hay que juntar, digamos, se muere el 1% de los muertos y cada 1.000 personas infectadas se muere una, habría que juntar 100.000 infectados para estar más o menos confiable de que vamos a encontrar un muerto de entre 50 y 60 años. No 100.000 infectados de 50 a 60, sino 100.000 infectados en total, donde va a haber un muerto de 50 a 60 años. Entonces, eso quiere decir, si ustedes dan vuelta a esa cuenta al revés, que realmente a la edad de 50 a 60 años se mueren más o menos 1 o 2 personas cada 10.000. Y cuando ustedes se suben al auto, en la calle, en cualquier ciudad, en Buenos Aires, en Lima, donde andan a los golpes con los costados, en Río de Janeiro, donde la gente corre como loca con el auto, están probablemente en igual o mayor riesgo que con el coronavirus. Ni hablar si no están infectados, pero si están infectados. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que en la enorme mayoría de los casos se presenta como una enfermedad leve, indolente, cansadora, que dura unos días, que duele los músculos, que tiene un poquitito de malestar, que tiene tos, que tiene mucho susto, que en algunos casos asusta porque no permite respirar bien, un poco, pero que en casi todos los casos, en las edades parecidas a las nuestras, y mucho más en las menores, que ni se enteran, se cura. Entonces estamos viendo en la tele, estamos viendo pues yo digo en la tele porque, bueno, por mi edad, pero estamos viendo en la compu, estamos viendo en Instagram, en el teléfono, estamos viendo en los diarios, la cola última de este problema, que es lo único que es noticia. Yo siempre pensaba en una especie de cuento de Hernán Casiari que se llamara algo así como Pesela se resfrió. Porque Pesela es un jugador de River que tuvo resfrío por coronavirus y se armó un despelote, como si el tipo estuviera en terapia intensiva. Y se resfrió. Entonces yo no estoy minimizando el desastre que está ocurriendo a nivel mundial, porque mucha gente infectada genera que un poquitito de gente se muera. Ese poquito, en billones de personas, terminan siendo miles de personas. Pero tienen que saber que a nivel individual, lo más lógico, y esto no es una predicción porque nadie es mago, es que transcurran esto como una gripe.
y que ahí se termine. Y eso es muy importante saberlo porque hay que mantener la cordura. Y cuando abran internet y busquen en Google, van a encontrar solamente los reportes de los que se murieron, porque es lo único que es noticia, es lo único que se escribe, es lo único que está en las revistas médicas, y por eso asusta mucho más de lo que realmente sucede individualmente en el caso, no masivamente. Por ahí el mes pasado hubo en algún país asiático o africano una matanza enorme de gente y ustedes no salieron corriendo a esconderse abajo de la cama. Bueno, un poquitito eso tiene este cariz y es importante tenerlo en cuenta. Y hay una cosa adicional, Fer, que venimos conversando en los últimos días, y es que estos que nos infectamos y tenemos una enfermedad leve y nos curamos, quedamos inmunes. Y eso es muy importante, pero hoy no lo sabemos, ¿no? Eso es muy importante y es verdad. Y la verdad de eso tiene muchas implicancias. Por ejemplo, todos aquellos que se infectan y quedan inmunes no solamente pueden volver a su trabajo porque no van a tener otro episodio del coronavirus, ni el leve, ni el grave, ni nada. Por ahí se van a resfriar dentro de 3 años con un coronavirus que ni se van a enterar que era este, porque la inmunidad en la nariz se va perdiendo a lo largo del tiempo, pero no la del pulmón de la misma manera. Porque cuando uno se infecta en la nariz nuevamente, la inmunidad se aumenta en el pulmón inmediatamente. Entonces, eso permite que uno salga y sea parte de la gente que sale a reactivar un país, la gente que sale a trabajar, la gente que sale a hacer voluntariado para ayudar a los que no están infectados, la gente que va a los geriátricos a proteger a las personas grandes, la gente que rodea a un presidente de la República para que tenga una corona de gente que le hace de barrera y no esté dialogando con algún tipo que transmite el virus y termine en un desastre como hizo Boris Johnson, ¿no? Que la verdad que se hizo tanto el vivo que casi termina muerto. Entonces, de alguna manera, eso es muy importante saberlo y es el pasaporte de salida de esto. Y Alemania ya lo entendió así. Alemania te testea la sangre y si vos tenés anticuerpos, que son defensas contra el coronavirus que adquiriste por haber estado infectado, es decir, si tenés una cicatriz en el sistema inmune que te dejó el coronavirus y que te protege para siempre, te da certificado de sano y te manda a la calle. Y a eso vamos a ir lentamente. Y ojalá la enfermedad en la enorme mayoría de la gente, y esto no está bien caracterizado, sea leve y podamos ir agrupando más y más y más y más de esas personas que van a restablecer un ritmo normal en la sociedad, que puede demorar mucho tiempo, que puede demorar muchas malas noticias. No es un festival. Yo no estoy intentando decir que esto es algo livianito y alegre, pero estoy tratando de ponerlo en perspectiva, porque si no, el peligro de las noticias médicas es que cuando alguien insinúa una cosa horrible, ningún médico está autorizado a decir, bueno, tan así no es. Y esta es la verdad. Está buenísimo, Fer. Si te entiendo bien, lo que estás diciendo es que si alguien se infectó y se curó y ahora podemos ver que tiene anticuerpos, con lo cual es inmune, no solo no debería estar en cuarentena, sino que casi debería ser obligatorio que salga a laburar, porque es el que nos va a ayudar a todos a reactivar las cosas, es el que nos va a dar inmunidad colectiva en la calle para evitar que otros se contagien y es el que puede minimizar los efectos colaterales de todo esto que estamos haciendo, ¿no? Absolutamente. Y ya va a haber alguno que va a haber, creído estar infectado, no va a estar infectado, se va a reinfectar y los medios van a decir los anticuerpos no servían como se creía y vamos a generar todas estas locuras que se están dando, que tienen que ver también con que está leyendo ciencia gente que no está habituada a leer ciencia. Yo la otra vez, hace unos años, la tele pública en la Argentina hizo un programa con Piglia sobre Borges. Un programa que son 4 especiales de 1 hora que yo recomiendo a cualquiera que son una maravilla. Yo creía que había leído a Borges, yo no tenía la menor idea ni que era Borges hasta que vi eso. Entonces, yo soy un lector curioso, no soy un lector experto. Bueno, esto es lo mismo, hay expertos para leer la literatura y en este momento cualquier oficio de experto interpreta como experto y eso confunde a todo el mundo y genera una situación de mucho miedo que yo creo que es importante despejar. Quizás empezamos un poquito fuerte hoy, pero a mí me parece que esto era importante aclararlo, ¿no? Sí, y entonces acá hay una cosa clave en todo esto que estás describiendo y es cómo hacer para saber si tuvimos o no el coronavirus y si ahora estamos inmunes. ¿Hay alguna manera de testear eso? Bueno, el otro día yo estaba dando vueltas en casa mirando cosas así para espiar qué cosas había en medios, en distintos portales. Y apareció una cosa que me pareció súper interesante,
que es que los franceses están llegando ahora a las farmacias a comercializar estos test de serología, que yo creo que deben estar por llegar. Y de Serología. Explica qué es la serología. la serología es tomar una muestra de suero, que es de la sangre, el suero está en la sangre, y ver si uno tiene efectivamente estos pequeñitos, como alfileres de gancho, que atrapan el virus y lo matan. En realidad lo neutralizan y después vienen otras moleculitas que complementan la acción de los anticuerpos, estos alfileres de gancho son los anticuerpos, que se llaman precisamente complemento, porque complementan la acción del anticuerpo, y matan el virus. Y esas son las herramientas de defensa con las que nosotros contamos contra virtualmente todos los virus respiratorios. Hay otros virus que usan otras cosas, pero los respiratorios esto es lo más importante. Y se pueden medir. Entonces yo creo que la salida de las sociedades, de este encierro, no del encierro de la cuarentena, después podemos hablar de esto, pero de esta especie de acertijo en el que nos ha puesto el virus, es a través de estos test de serología que van a ir diciendo, bueno, no sé, Gonzalo ya tiene defensas, puede salir, no le va a pasar nada, Carlitos todavía no, se queda en la casa, Alberto tiene defensa, puede salir, Marcela no puede salir, Diana puede salir, etcétera, etcétera. Y así vamos a ir rearmando de a poco la sociedad hasta que un día va a haber una vacuna que le va a generar estos pequeños alfileres de gancho, defensas a toda la población. Y ahí todo el mundo va a poder salir. Y después podemos discutir si vale la pena vacunar. Innecesario, porque desde un punto de vista de salud pública, un chico que se pasa un día con una molestia ligera en la garganta, no justifica una vacuna. Justifica una vacuna una persona a la que querés, porque una vacuna es un acto de introducir una sustancia foránea dentro de un cuerpo, entonces contempla una serie potencial siempre de riesgos, entonces hay que elegir muy bien a quién le da uno una vacuna. Y no me Entonces, que quizás terminemos vacunando solo a los mayores de cierta edad o grupos de riesgo por alguna otra razón. Yo intuyo que lo primero que se va a hacer es vacunar a los mayores de 60 años, que se va a vacunar a los grupos de riesgo, que va a haber alguna presión para vacunarnos a nosotros los intermedios, pero que de a poquito por eso se va a ir bajando como pasó con muchas de las otras vacunas. Si esta fuera una sociedad cuya expectativa de vida fuera 40 años, el coronavirus sería un germen que no mata a nadie. Entonces, ese es parte de lo que hay que tener en cuenta. Estos test de serología para ver si estamos inmunes o no ya están disponibles acá. Empezaste a mencionar algo de Francia, pero no me quedó claro si ya podemos ir acá a la farmacia y hacernos estos tests. No, no, aún no, pero nosotros estamos pensando, y esto lo venimos hablando nosotros dos, en hacer un gran estudio que pronto vamos a anunciar a través de TEDx. Y nuestro interés en esto es mostrar de alguna manera la otra cara del coronavirus. Ya la cara mala del coronavirus, más grave, más agresiva, la cara espantosa del coronavirus la conocemos todos. Nadie se ha perdido la imagen de los cajones en Nueva York, de las muertes en China, de los cementerios que no dan abasto en el norte de Italia. Lo que la gente sí se ha perdido es la imagen de la cantidad de personas que se pasan 3 días en cama, 2, 3 días tomando algo y después salen y vuelven y están fenómeno. Entonces, esos que son muchísimos y que no pueden realmente saber si van a ser unos o otros, por lo tanto, nadie debe hacerse vivo con el coronavirus. Aún así, todas estas personas tienen que saber que existe esta otra cara, porque esta otra cara es verdaderamente la más común. Y es la que te da tranquilidad cuando vos estás sentado en tu cama tomando un plato de sopa. Todo el mundo ha decidido llamarme a la misma hora, no sé qué está No hay pasando, problema, pero no hay problema. esta es la cara, ¿no? La cara que es la cara del 990 y pico de las personas, más en nuestra edad la cara del 99.990. Entonces uno tiene que saber que está en esa para no estar mirando el reloj a ver si está vivo o no está vivo, qué es lo que está sucediendo hoy. Claro. Esto que queremos hacer, que estamos conversando con vos, Fer, sería un testeo de mucha gente para entender qué es lo que está pasando. Y lo que me contabas era dos cosas. Por un lado, para ver quiénes ya tienen esta inmunidad que nos pueda dar inmunidad colectiva si salen a la calle.
pero también para entender cómo es la sintomatología de los casos leves, ¿no? Que no es tan estudiado. Me contabas algo de eso, contá un poquito de eso. Mira, yo lo que quería era encontrar en la literatura un poquito qué le pasa al tipo que tiene coronavirus y que está en las estadísticas, pero que no es abiertamente sintomático, hospitalizado, grave, intubado en terapia intensiva, porque cuando se construyó la literatura sobre coronavirus, se construyó basado en los casos en Wuhan, que estaban hospitalizados. China no es que salió a las calles a ver quién tuvo un poco de resfrío y lo anotó. Le empezó a preguntar a esos tipos cómo les había ido. Entonces los relatos que se encuentran en internet, hay que tener mucho cuidado con eso para no asustarse, son relatos que dicen, bueno, uno empieza con un poquitito de resfrío, le duele la garganta, al segundo día vuela de fiebre, al tercer día no sé qué, al octavo día tal, al 14, al 18 muere. Es el tipo que se murió. Pero verdaderamente esa es la excepción. El normal es el tipo que empieza con un poco de frío, tiene dolor de garganta, etcétera, etcétera, y eventualmente se cura. En 7, 8 días se cura. He escuchado mucha gente, amiga mía, que está 10, 12 días, que está caída, tipos que tienen tos repetitiva muchos días. Es normal. Estamos cruzándonos un virus al que no vimos nunca jamás en la historia de la humanidad, porque este nos lo acaba de regalar algún animalito de los mercados de Oriente, para el cual no tenemos ninguna defensa. Entonces, para el virus, a pesar de que nosotros pesemos lo que pesemos, yo en este caso, Jerry, te cuento, 14 kilos menos de lo que pesaba hace unos meses, Wow. porque a dieta, pero en cualquier caso, somos bebés, somos el mismo que un bebé que se encuentra por primera vez un germen. Y lo que eso hace es que el germen se desplace a sus anchas hasta que aprendamos a controlarlo. En general, cualquier resfrío a la edad de un tipo de 50 años se encuentra con 50 años de experiencia en las defensas. Entonces este es un ejército que le conoce todas las mañas. Acá hay que aprenderlo. Y eso hace que sea un poco más largo, que sea un poco más difícil, pero que en la inmensa mayoría de los casos eso termine saliendo bien. Yo quiero decir una cosa, ya disculpa que me apure a interrumpir en esto. Yo no estoy diciendo que todo el mundo sobrevive el coronavirus y que esto es un invento. Está clarísimo que el coronavirus es un problema. Pero está clarísimo que el coronavirus es un problema porque infecta millones y millones y millones de personas y dentro de todas esas millones de personas, algunas mueren. Y todos los medios y todos los ojos están puestos en la cama de la persona que muere. Y eso es lo que asusta. Hay un montón de preguntas, más de 100, es imposible obviamente hacerlas todas. Una de las preguntas que hace Jimena, por ejemplo, es, che, si es una gripe, entonces, ¿por qué estamos todos guardados en casa? ¿Qué le dirías? Estamos guardados en casa porque es una gripe inmensamente contagiosa, porque la gripe es la hora 12 para los argentinos, esto va a sonar familiar, espero que haya muchos, es la hora 12 del coronavirus. Es decir, la gripe infecta alrededor del 8 a 10% de las personas en el mundo todos los años, mata un pequeño porcentaje, por ahí no tan diferente al coronavirus, tiene sus diferencias porque son otros grupos etarios, es un poquitito distinto, pero más o menos. Pero como lo partís en 12 cuotas no te das cuenta. A ver, vamos a ver. Yo me fui quedando canoso a lo largo de muchos años. Pero si yo me hubiera levantado una mañana y me veía el pelo como lo tengo hoy, me hubiera pegado un susto infernal. Esto es lo mismo. El coronavirus mata más o menos lo mismo que la gripe, pero como se infecta todo el mundo a la vez, se mueren todos juntos. Y esa imagen, además de la carga sobre hospitales, además de todos los problemas, obviamente genera una presión bestial sobre la psiquis de todo el mundo, sobre el sistema de salud. Y sabemos que además es un germen que es muy, muy, muy impiadoso con las personas más vulnerables. Entonces, yo lo que diría a Jimena es que te estás quedando en tu casa porque tenés papás y abuelos, porque los estás cuidando, porque no querés agarrártelo, porque por todo lo que yo te diga, cuando empieces con fiebre vas a estar asustada varios días. Por eso, pero no te lo estás guardando en tu casa porque esta es la peste bubónica y te quedan 5 días de vida. Eso no es lo normal. Fer, hay un montón de preguntas respecto a tratamientos, a vacunas, antivirales, a
si tomar o no tomar ibuprofeno, o sea, y proliferaron un montón. Seguro de un montón de estas hay noticias importantes, otras que son falsas. ¿En qué estamos? ¿Qué pasó en las últimas 2 semanas respecto a posibles prevenciones o curas? Sí, nada bueno. La historia esta del francés que había ideado esta cura mágica no parece ir mucho a ningún lado. Hubo un reporte que no pudo reproducir lo que él vio. Siempre hay que desconfiar de los tratamientos. Primero, los tratamientos que salen de una idea sin ninguna prueba. Obviamente ya hablamos esto, creo en la vez anterior, mala idea. Pero hay que desconfiar de los tratamientos que son probados por el mismo tipo al que se le ocurrieron. En general hay que dejar que otro pruebe tus ideas, porque cuando vos probás tus propias ideas, y a vos te gusta que ¿Querés que funcionen? Sí, sí, sí. Entonces ahora la usó otro, no parece, vamos a ver, el único que parece estar convencido del valor de esto es Donald Trump, que Tony Fauci, que es lo que sería el equivalente en la Argentina a su ministro de Salud y que además es un científico de la hostia, dijo esto no tiene evidencia y Donald Trump dijo que iba a pedir una segunda opinión. Será al brujo maravilla le va a pedir una segunda opinión, no sé a quién le va a pedir. Pero esa es una que no parece ser tan lujosa como se daba la impresión. Eso hizo daño, ¿eh? Yo el otro día hablaba con un epidemiólogo, y lo digo acá porque a mí me parece que está bueno. Hay un epidemiólogo en la Argentina que se llama Eduardo Vergel, que para mí es no solamente el mejor epidemiólogo argentino y estadístico argentino, sino que es uno de los mejores del mundo por robo, que se usa poco. La gente debería consultarlo mucho más en este tipo de cosas. Y Eduardo me decía, estábamos charlando, qué claro es que el desprecio por la ciencia hoy cuesta vidas, ¿no? Entonces andar haciendo pavadas o sacándole la medicación a los pacientes con lupus que necesitan desesperadamente la medicación que este hombre recomendó irresponsablemente para los pacientes con coronavirus, tienen consecuencias grandes. Después, una combinación de drogas que los chinos probaron rápidamente, que era una serie de antivirales, no funcionó. Y hay un reporte muy parcial de una droga que se llama Remdesivir, que es un antiviral que hizo Gilead, que es una compañía israelí que hizo anteriormente el Tamiflu, así que saben hacer antivirales. No es muy alentador el reporte, es un reporte que no está ordenado como debe ser. Hoy es todo un gran desorden, ¿no? Está Beethoven tocando el piano sin audífonos, es realmente un despelote monumental. Entonces, en ese contexto, bueno, qué sé yo, no es tiene un 63%, un 68% de presunta eficacia. No estoy muy seguro que no hubiera pasado lo mismo si no se les hubiera dado nada a los pacientes, pero también nosotros lo habíamos hablado, que tratar con un antiviral a un paciente moribundo es muy difícil porque el daño ya está hecho. Es como si vos vinieras a agarrarle el cuchillo a un tipo que ya le metió 17 puñaladas al otro. Ya tenés que agarrarlo antes que pegue la primera puñalada. Y ese es el desafío de los antivirales. Vamos a ver qué pasa cuando Remdesivir muestre sus resultados de pacientes que estaban levemente enfermos y a ver si consiguió que ninguno progrese a estar gravemente enfermo. Ese va a ser el veredicto ahí. Las demás, falta. Hay varias preguntas, Fer, respecto a lo que empezamos a hablar de cuáles serían los síntomas de los casos leves, que obviamente es lo que no sabemos muy bien, por lo cual vos querés hacer esta investigación. ¿Pero hay alguna hipótesis de cuáles son esos síntomas? Mencionaste algunos al pasar. Sí, si yo les empiezo a dar la lista de los síntomas de casos leves, ahora tendríamos 800 casos leves mirándonos, así que yo les aconsejo que se relajen, pero básicamente los casos, claro, es así, pero básicamente no son muy distintos a los casos de una gripe común, con la diferencia de que hay muy poca gripe común circulando en la Argentina, no es la época de la gripe en la Argentina. Y son síntomas muy no específicos, si uno está tosiendo todo el día, ¿no? Con tos seca. Yo no quiero entrar ahí porque me da miedo de que los voy a jorobar más de lo que los voy a ayudar. Lo que sí les digo es que si son leves, son leves. Y leve quiere decir que son leves. Y si hace varios días que están con síntomas leves, lo peor que pueden tener es un coronavirus leve. Y si tienen un coronavirus leve, que se va a pasar en unos días, tienen mucha suerte, porque después de eso no lo van a tener nunca más. Así que no lo deseen, pero tampoco se pongan tan nerviosos. Hay muchas preguntas respecto a cómo podemos seguir cuidándonos, barbijo sí o no, cómo debería ser usado el barbijo, cuál es la distancia social óptima, y también preguntas respecto a la famosa discusión de cuándo llega el pico. En una época decíamos que era en abril, ahora lo patearon para mayo, algunos están hablando de junio.
no es que lo patearon, o sea, estamos especulando, ¿no? Que son dos preguntas separadas. No, es correcto lo que vos dijiste, lo patearon, Jerry. Cuanto más se estira la cuarentena, más lejos se va el pico, ¿no? Porque el pico no Claro. tiene una fecha de llegada, se va alejando hasta que acumule suficientes susceptibles juntos en un lugar donde se pueden infectar. Pero podemos hablar un segundo, tenemos tiempo, de qué hay que hacer para que el pico no llegue nunca. Y lo que hay que hacer para que el pico no llegue nunca, y esto es una cosa recontra importante, es un plan. Porque sin plan no hay manera de que el pico no llegue. No, es esta típica situación que le ha pasado a tantos países de decir, salgan, consuman, hagan cualquier cosa, que termina derivando en el desastre en que deriva en México, en Estados Unidos, en Brasil, ¿no? En Inglaterra. Entonces, ¿qué es el plan? El plan es decir que la Argentina, ni ningún país, pero vamos a hablar de la Argentina, que es donde estamos nosotros, o de toda Latinoamérica, por cualquier persona de Latinoamérica que nos esté mirando, no tiene ni remotamente la estructura sanitaria para hacer frente a un tsunami como el que sería la avalancha de casos. Y eso tiene varias aristas. La primera, no hay camas posibles para contener esto. La provincia de Buenos Aires, que es el lugar de mayor concentración de gente en la Argentina, tiene 7 millones de habitantes y según el gobernador en conferencia de prensa, 250 camas disponibles de terapia intensiva más 300 prestadas en la capital, es decir, 550. Yo le voy a dar un número que los va a dar, ¿por qué les digo este número? Estados Unidos tiene 197.000 camas de terapia intensiva. Entonces, si nosotros ponemos 5 o 6 camas más de terapia intensiva, es como si nos estuviéramos comprando barrenadores para el tsunami. Estuviéramos parados en la playa en Japón y hubiera alguien vendiendo los barrenadores, eso de cuando éramos pibes, lo de Telgopor, porque viene el tsunami. O sea, está perfecto, hay que hacerlo, pero ahí hay otro problema más. Que estos barrenadores hay que saber barrenarlos, porque un paciente de terapia intensiva tiene enormes complejidades, y un paciente de estos más, porque no se parecen mucho, hay una sirena pasando por mi casa, no se parecen mucho a los pacientes de terapia intensiva comunes. Entonces requieren una enorme cantidad de personal con muchísimo expertise para poder manejar a esos pacientes. Así que vos podés comprarte todas las camas de la ciudad, nos podemos levantar todos, quedarnos parados y tener 15.000 camas por metro cuadrado, que no hay manera de hacer nada con eso si no tenés los 15.000 terapistas intensivos que las sepan manejar, y esas personas no existen. No existen. Entonces, si nosotros abrimos el grifo, nuestro problema ni siquiera son las camas. Podemos hacer una cama gigante desde La Boca hasta Saavedra, que lo que necesitamos son los terapistas intensivos que no tenemos para dar abasto a esa situación. Todo eso, Fer, es para justificar que tenemos que patear el pico sí o sí, porque Todo si no esto colapsamos. que nuestra estrategia no es ampliar la pileta porque vinieron más amigos, sino poner carnet en la entrada. Y tenemos que cerrar el club. Y la manera de cerrar el club es de 3 maneras. La primera, fronteras. Todo es muy hermoso hasta que llega una situación así. Entonces, las fronteras es para que vuelvan los argentinos que están en el exterior de manera cuidada y se acabó. La Argentina no está en condiciones de ser el país que fue hace 10 meses y si lo hace, lo va a pagar. Y esto es así. Entonces, la idea de las fronteras libres, de bueno, mi hijo sueña con pasar su cumpleaños con Pluto, bueno, anda a ver a Pluto y comprate una casa en Orlando porque acá no tenés que volver. Eso es así. Ahora tienen que volver los que están afuera, obviamente, hay que hacerlo de una manera ordenada y respetuosa. Yo creo que se está haciendo muy bien, porque conozco gente que lo ha hecho y que tiene muy buena opinión del sistema de reingreso, por lo menos lo que yo he escuchado, pero ahí se termina. Y Argentina va a tener muchísimo cuidado, por ahí con salvoconductos de necesidad extrema, gente que tiene familiares con necesidades muy, yo voy a decir en inglés, pressing, ¿no? Que tiene que llevar a hacerse ver a alguien afuera, o situaciones de esa naturaleza, con testeo en Ezeiza, testeo rápido, sos positivo, pues no te subís al avión, testeo del otro lado, ¿no? O sea, una estrategia inteligente. Punto 1, listo. Punto 2, tenés que detectar a toda persona que es un posible transmisor.
Y ahí otra vez viene la sábana corta. Vos no podés andar con enfermeras corriendo como lo corrían a Maradona en el Mundial 94 por todos lados para hacerle test a toda persona que camina. Pero tenés que tener un sistema que está clarísimo a esta altura, que tiene que estar apoyado por tecnología, por aplicaciones de celular, que identifique las personas febriles o las personas febriles con síntomas respiratorios y las testé en lugares de fácil acceso, cerca de las casas, y si son positivos los mande a guardar por 14 días, a ellos y a sus convivientes. Y los tenga 14 días a ellos, se puede discutir si 10 y 14, vamos a ir aprendiendo de la ciencia cuánto, pero los vamos a correr de circulación. Y ese señor que está infectado, que es el señor argentino que hoy se está portando como un caballero, pero que es el típico tipo que baja la ventana y tira la colilla encendida, si se sube a un colectivo y tiene la marca en el celular que está infectado, o si se mete en el supermercado chino y está infectado, pues lo agarra la policía y lo saca antes de que lo muelan a palos los otros que están ahí adentro. Eso no es negociable, eso tiene que ser tajante, porque ahí se juega la salud de todos, de la gente que va a volver a su casa y contagiar a su abuelo y potencialmente matarlo. Y el tercer elemento necesario para hacer esa estrategia es ocuparse particularmente de los centros que se llaman en inglés los hubs, los nodos de distribución, los nodos de contagio. ¿Y qué es un nodo de contagio? Constitución es un nodo de contagio. Retiro es un nodo de contagio. Todo hospital que tiene coronavirus es un nodo de contagio. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y por qué? Porque ahí es donde un tipo que te transmite enfermedad te saca 300 contagiados, que a los 2 días son 600, que a los 4 días son 1200, y que en una semana, no sé, son decenas de miles. ¿Cómo paras eso? Idealmente, cuando esto esté disponible en la Argentina, a mediano plazo, esperemos que esto sea así, con test rápidos, que en 7 minutos te dice sos positivo, sos negativo. Sos positivo, a tu casa 14 días, celular marcado y a guardar. Sos negativo, entras, te pones barbijo. Entonces, para mí el barbijo cumple el rol ahí de cuidar a los demás, no de cuidarte a vos, de cuidar a los demás. ¿Qué es lo que vamos a tener que estar haciendo? Entonces, si vos achicás los nodos de contagio, separás a los tipos que andan por todos lados y tenés una política cerrada de fronteras inteligente, lamentable, porque a mí me encanta ir y venir, yo vivo de eso, no estoy diciendo algo que no me afecte, pues vamos a vivir un año mejor, con una dinámica mejor en la Argentina, sabiendo que se va a terminar esto, ¿no? Eso para mí, Jerry, es gotear la catarata. Y es mentira que vamos a tener los mismos casos que si dejamos, ¿viste? Porque hay otro discurso, que se infecten todos ahora, si después salimos todos a trabajar. Nada de eso. Si se infectan todos ahora van a desbordar los hospitales del conurbano y de la capital, la gente se va a morir atendida por camilleros en vez de por terapistas, porque no están los terapistas para atenderlos, y muchísima gente con un sistema mucho más cuidadoso va a llegar sin infectarse al día de la vacuna. Porque no estamos en 1850, estamos en el 2000, ¿qué? Que yo, 2020. De manera tal que va a haber vacuna, y aunque demore 6 meses, si nosotros lo conseguimos mantener quieto, tenemos una buena esperanza de que eso suceda. Entonces yo diría que esa es la estrategia que a mi juicio, yo no soy parte ni del grupo asesor ni del gobierno, es la ideal para desarrollar una cosa como esta, ¿no? Claro, me acuerdo, Fer, cuando éramos chicos, que nuestros viejos, cuando alguno de nosotros o nuestros hermanos agarraban varicela o rubiola o alguna otra de estas infecciosas, decían qué bueno que lo tengas de chico y se ponían contentos casi de que lo que tenías y hasta que fomentaban que nuestros hermanos se contagiaran de nosotros, ¿no? De hecho, yo tengo acá, no sé si esto es hay un resabio de una de esas, tengo como un agujerito ahí en la frente. No es un balazo que frené con la frente, sino que es una de esas que te sacan granitos y me habré rascado. No te rasques, no te rasques. Bueno, acá es un poquito distinta la situación. A pesar de que contagiarse de chico no tiene mucho riesgo ahora con el coronavirus por todo lo que decís, y que los dejaría inmunes a estos chicos para el coronavirus hacia adelante, tiene el riesgo de que si están contagiados, contagien a gente grande que tiene mucho más riesgo ahora. Esa sería la diferencia, ¿no? Sí, absolutamente. Cuando éramos chicos estaban lo que se llamaban las fiestas de varicela. Y eran Sí. Estados Unidos, alguien agarraba varicela, metían a todos adentro y todo el mundo se agarraba varicela. Pero eso también tiene una pequeña arista que no se comenta, que es, estos virus también te cobran por cantidad. Vos te comés, a mí me gustaban los sabanitos de chocolate, ¿te acuerdas los sabanitos de chocolate? Vos te comés 5 o 10 sabanitos de chocolate, mi vieja me compraba en la esquina de casa, bárbaro. Te compras 7 kilos, terminás en cama.
Cuando vos haces la fiesta de varicela y te tragás los virus de todos los otros que están ahí, lo más probable es que el último que come, el último que liga, tenga muchísima más carga viral y por lo tanto mucha más enfermedad. Que en algún lugar, en este tipo de enfermedades, probablemente explique por qué se mueren los médicos de coronavirus. Porque, ¿por qué un tipo de 35 años se muere de coronavirus en Italia o en China? Bueno, por ahí en China no sabemos qué pasó, pero vamos a suponer hubo 50 médicos muertos en Italia. Bueno, los médicos están expuestos a una carga de coronavirus completamente sobrehumana, comparada con la que está expuesto cualquier persona que camina por la calle y se cruza en el supermercado con un tipo que toca accidentalmente una superficie donde lo contagia. Entonces, manejar eso para el cuerpo es muy diferente. Entonces, no hay que bromear con este bicho, hay que tener cuidado y hay que respetarlo, pero no hay que enloquecerse, porque lo normal es lo que venimos hablando desde el principio, ¿no? Una de las cosas, Fer, que cambió desde hace 2 o 3 semanas en nuestra conversación es el uso del barbijo. En ese momento decíamos que el barbijo debería usarlo solo el que cree que está infectado o que tiene prueba de que está infectado. Y ahora entiendo que la política es que todos deberíamos, si tenemos que salir a la calle por razones de fuerza mayor, tener un barbijo, ¿es así? Mira, a ver, esto está permanentemente en evolución y permanentemente las opiniones contrastan con la ciencia y todos los días sale un artículo que dice otra cosa. Hay muy poco tiempo para revisar. Mira, yo me acuerdo de un artículo nuestro sobre sarampión, año 2003. Yo lo envié a principios de año, lo aceptaron en diciembre. Yo llamaba a la revista 3 veces por mes, pues estaba desesperado, no entendía. Ahora lo mandás a los 3 días, está publicado. Eso también habla de que hay mucho menos tiempo para ser riguroso en lo que revisás. Está claro que los barbijos empiezan a tener lugares concretos en la protección de la gente más vulnerable, en los geriátricos, en la gente más grande o que tenga defectos del sistema inmune que la puedan complicar. Hablamos un segundo, si querés, de esto en un minuto. En los centros de alta concentración de gente. Imaginar una cancha de Boca con todos en cara descubierta sería terrible hoy. Entonces, bueno, imaginarla ya es una locura. Pero ponerle los lugares donde es inevitable. Yo creo que el gobierno está yendo a una política escalonada de ir al trabajo a distintos horarios que me parece inteligente. Igual así, ahí yo creo que los barbijos cumplen una función concreta. Así como van a cumplir una función concreta los test rápidos, porque si uno puede limpiar gente, si mira, vos no tenés nada, vos no tenés nada, vos no, pasá, lo único que puede pasar es que el test haya fallado. Entonces, si el test falló, tenés puesto un barbijo. Pero básicamente en todos esos contextos sí. En todos lados barbijo. Yo te voy a decir una cosa que yo noto que no es muy amigable. Yo noto que Estados Unidos, por primera vez, y a causa de su líder, está como confundido. Y yo veo que lanza todo el tiempo, ¿no? Mensajes que se contraponen. 2 millones, vamos a tener 2 millones de muertos. Bueno, Italia tiene 16.000 muertos y está empezando a controlar esto claramente, y España 13.000 creo, y está en bajada. Yo, mi presidente me dice que voy a perder 2 millones de personas, y bueno, ¿y qué tenés planeado hacer después? Porque si de estos otros, no, es delirante. Y así pasa que un día dicen, bueno, nunca más nos vamos a abrazar. Bueno, ¿sabés qué? Todo bien, pero empezame a hablar de los mercados de animales salvajes en China, empezame a controlar el turismo, empecé a pensar cómo vamos a prestar atención a las señales de alarma en el mundo, prepará mi país para la pandemia y después decime que yo no puedo abrazar a un amigo. No empecemos al revés. Entonces yo creo que son el tipo de cosas que están pasando. Hay muchísimas declaraciones ruidosas que son un poco confusas y que por ahí terminan siendo ciertas, porque la verdad que evidentemente todos estamos transcurriendo esto por primera vez, pero el otro día leía una nota, yo creo que la leí en El País de España, que me la pasó un amigo, País de España, que es un diario fantástico, ¿no? Decía que no había escuchado ninguna discusión sobre los mercados de animales salvajes. Los mercados de animales salvajes nadie está discutiendo, bueno, cerremos eso, loco, porque SARS, los mercados también son las fuentes de otros problemas, como han sido las pandemias de gripe, no los mismos mercados, pero mercados de aglomeración de gente. Hay que poner urgente cierta cantidad de condiciones de sanidad en esos lugares. Tienen consecuencias tremendas. Entonces, me parece que se empieza a ser importante esa discusión antes de la otra discusión. Y raramente no está pasando, ¿no? Fer, ibas a decir algo sobre adultos mayores y que tienen problemas inmunológicos.
Sí, esta es una enfermedad rara. Esta es una enfermedad rara, porque esta es una enfermedad que en realidad, cuando uno mira lo que sucede, tiene como grupos de alto riesgo, los grupos que más riesgo tienen de tener enfermedad, en realidad se mira enfermedad fatal, ¿no? Los tipos que tienen hace mucho tiempo hipertensión, los tipos que tienen diabetes, pero no por la diabetes, no es el azúcar el que hace el problema, sino que un tipo que tiene diabetes hace mucho tiempo tiene dañadas las arterias por el tiempo que lleva con la diabetes. El tipo que tiene una historia de accidentes cerebrovasculares, que es la misma historia. En general, en las enfermedades en las que yo trabajo, los riesgos están en el tipo que no puede respirar bien, el tipo que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asmático, el paciente que tiene enfisema. Yo no digo que esos pacientes estén impecables para salir de fiesta hoy, porque también tienen su riesgo, pero el riesgo mayor está en estos otros grupos. Y eso a mí me sugiere que este germen no es un germen que está pensando sobre todo en los inmunocomprometidos, sino que está pensando en los vasculares, en este tipo de pacientes con patología vascular, y que todavía no entendemos muy bien por qué. Entonces, si bien se despliega en el pulmón porque entra por el pulmón, hace daño vascular y la verdad que eso significa que es un poco contraintuitivo. La medicina está llena de sentido común y no para bien. Rápidamente, como todos, nosotros le buscamos la explicación de sentido común. Entró por el pulmón, neumonía, bla, bla, bla. No, uno hace eso naturalmente, como en la vida, y en general la ciencia es mucho más pilla de lo que uno cree y tiene un giro con alguna explicación diferente. Entonces, todavía tenemos que entender cuáles de los inmunocomprometidos están en verdadero riesgo para esto. Mi preocupación mayor es el hipertenso, el vascular, el diabético severo de muchos años, porque son los pacientes que evidentemente algo tienen que ver, quizás con el receptor del virus, que está ligado a la regulación de la. Lo mismo que hace que el virus entre al cuerpo es lo que maneja parte de la presión arterial. Entonces, por ahí, por algún lado de esos, esto está jugando. Hay una pregunta que acabo de leer que yo no había pensado. ¿Se sabe si hay algún tipo de predisposición genética para contagiarse? Bueno, yo esa pregunta no conozco la respuesta y te la puedo contestar. Sí, siempre hay una predisposición genética para contagiarse en todo en la vida. Por eso, cada uno termina teniendo distintas enfermedades, viviendo en el mismo ambiente. Y hay factores ambientales y genéticos que están en permanente interacción en todas las enfermedades. En algunas más significativamente que en otras, hay algunas que no tanto. Si uno tiene 3 cromosomas 21, tiene un síndrome de Down y ahí no hay ambiente que valga. Pero en general, todo tiene que ver con una interacción entre el ambiente y el genoma. Entonces es muy probable, te diría que es casi inimaginable que no haya alguna predisposición genética, que no quiere decir que no se pueda contagiar todo el mundo, pero que es posible que haga que algunos se contagien más que otros, y mucho más aún, que haya algunos grupos, y eso va a aparecer en la literatura en el curso del próximo año, que tengan enfermedad más severa a igualdad de condiciones. Eso siempre es así. Eso es, siempre tenemos alguna mosquita que nos favorece o nos perjudica en cada uno de los dados que tira la vida, ¿no? Eso es así. Hay un montón más de preguntas, pero nos estamos quedando sin tiempo porque en un par de minutos nos va a cortar Instagram Live la comunicación. ¿Qué novedades podemos contar en los próximos días? ¿Cómo viene la mano con esto de hacer este experimento que hablábamos al principio? Bueno, lo que estamos tratando es de armar una plataforma donde la gente nos pueda contar algunas cosas que tuvo, que van a tener que ver con este tipo de síntomas, de escalofríos, de dolores muscular, de un poquito de tos, de un poquito de dolor de garganta, y empezar a armar una estrategia para ver quién de esos alguna vez tuvo o no tuvo este COVID, ¿no? Eso va a ser la estrategia global. Y lo que queremos es contar la historia del COVID bueno, que es el COVID del 90 y pico por ciento de la gente. No vamos a contar la historia del COVID malo porque la conocemos todos, le tememos todos y ya sabemos que existe. No estamos negándolo. Pero lo que yo quiero es que tengamos una referencia, los médicos y las personas, todas que no sean médicas, para agarrar el día que uno tiene un poco de fiebre y decir, bueno, lo probable es que este sea el curso de lo que voy a tener. Que en general se da, ¿viste? Cuando vos haces un número suficientemente grande de casos, después decís, bueno, me toca 4 días de fiebre, ok, voy por día 3, no me estoy angustiando, me falta uno. Tengo 3 días de tos, bueno, voy a tener tos 3 semanas. Bueno, si tengo tos no me desespero, llamo al médico y tengo.
Hoy no está ese dato. Hoy todos los datos son apocalípticos. Y hay casos apocalípticos, porque ¿quién lo va a negar? Pero no son la mayoría, y eso es lo que yo quiero sacar un poquito por lo menos del centro de escena un rato para todas las personas que tengan un caso leve, ¿no? Buenísimo, Fer. Volvemos el sábado que viene y seguimos conversando, ¿te parece? Dale, dale, Jerry, te mando un abrazo. Bueno, gracias a todos.